Buenas compañeros y tutoras de legislación laboral. Esta es mi presentación del video del trabajo individual. Presentación personal. Nombre es Daniel José Barrios Vergara. Mi código es 1143-117-587. Grupo colaborativo es 10-20-31-224 de legislación laboral. Actualmente en el séptimo semestre de ingeniería industrial. Diagnóstico sobre el trabajo colaborativo 1. Referente al trabajo colaborativo 1, fue un gran aporte para mi formación, comenzando primero que aprendí nuevos conceptos y nuevas informaciones que desconocía en parte como estudiante y como trabajador, donde estas nuevas informaciones servirán en un futuro no muy lejano. El trabajo colaborativo contaba de varios pasos a seguir, los cuales fueron en base a una película. Todo esto con el fin de ponernos en el lugar de estos personajes y así poder implementar y demostrar capacidades para poder conseguir un empleo. Los pasos de la actividad fueron de gran ayuda para nuestra formación, donde, como en todos los cursos, teníamos que escoger un rol para la consolidación del trabajo. En el primer paso era escoger un personaje de la película donde nos sintiéramos identificados. En el segundo paso era de socializar una hoja de vida del personaje escogido. El siguiente paso era de escoger el candidato para el puesto, donde realizando el estudio de las distintas hojas de vida de los participantes llegaríamos a escoger uno. El cuarto paso era la contratación, donde ya pondríamos en práctica los estudios realizados en la unidad 1 y 2, siendo este paso un gran apoyo para la demostración de nuestras capacidades, como fue de realizar un contrato laboral, afiliación a EPS, afiliación al fondo de pensiones y afiliación a la caja de compensación. En el paso 5, donde el grupo puso en práctica la liquidación de servicios de un contrato, donde se utilizaron distintas formas de contratación y horarios de trabajo. En conclusión, este trabajo colaborativo fue un pilar para nuestra formación, donde las unidades 1 y 2 del curso de legislación laboral fueron estudiadas a fondo para lograr consolidar un trabajo final. Tomando mi rol en la actividad y mencionando que mi aporte, a pesar que no fueron en algunos momentos para la fecha solicitada, di el mayor de mi esfuerzo y mi diagnóstico del trabajo colaborativo, al final de revisarlo y hacer una consolidación y consultando con los demás integrantes cómo les fue, en mi opinión fue un trabajo excelente. Socialización de los temas asignados según mi rol. Según mi rol, me tocó el gerente de talento humano, capítulos 5 y 6. Capítulo 5, regímenes especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Regímenes especiales, el servicio doméstico. El trabajador de servicio doméstico es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa en un hogar o en casa de familia, de manera habitual bajo continua subordinación. Jornada de trabajo. Para los trabajadores que residen en la casa del empleador, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-372 de 1908, dispuso de estos trabajadores podrán tener una jornada laboral superior a 10 horas diarias. Salario. Tiene derecho al pago del salario mínimo mensual legal vigente. Se puede componer en una parte en especie. Si paga el mínimo, la parte en especie no puede ser superior al 30%. Jornada de trabajo. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia 372-98, los trabajadores de servicio doméstico interno tienen una jornada máxima de 10 horas diarias y derecho al pago de recargos nocturnos, horas extras y dominicales, festivos, si estos se elaboran. Los trabajadores de servicio doméstico por día están sujetos a las jornadas convenidas por las partes. Choferes de servicio familiar. Nada dice la ley colombiana acerca de la definición de chofer de servicio familiar. De todas maneras, no es un concepto fácilmente determinante. Como quiera que la actividad de conducción de un vehículo es su labor distinta. Lo que la ley aclara es que el chofer de servicio familiar no es el mismo de conducción al servicio de una empresa de transporte.
Trabajadores de la construcción. Son trabajadores de la construcción las personas que se dedican a obras y actividades que tienen por objeto construir cualquier clase o edificio y otras inherentes de la actividad, pero no las personas que son en su calidad de arquitectos, ingenieros, proyectistas o interventores dirijan técnicamente o asesoren o controlen la ejecución simplemente material de aquellas obras. Auxilio de transporte. Se tiene derecho a esta prestación por ganar hasta 2 salarios mínimos si trabaja por días únicamente en los días que preste el servicio. Prestaciones sociales. Tienen derecho a las cesantías e intereses sobre cesantía a calzado y vestido de labor en las fechas que lo establezca la ley. El auxilio de cesantía siempre se pagará en dinero. Vacaciones. Por cada año de trabajo le corresponde 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado con el salario que está devengando en dinero o en especie en el momento de entrar a disfrutarla. Fondo de formación profesional. Este fondo tiene por función primordial la atención y ejecución de los programas de diseño del SENA para la formación profesional de los diferentes oficios de la industria. Trabajo a menores de edad. Todo miembro debe fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatibles con las disposiciones del Convenio sobre la Edad Mínima de 1973, número 138, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1990, número 182. Igualdad y jornada de trabajo. Todo miembro debe adoptar medidas con miras a asegurar de tratos entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico. Salud ocupacional. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacional, debe adoptar medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico a fin de asegurar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. Trabajos prohibidos para menores. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligros o que sean nocivos para su salud o integridad física o psicológica, los considerados como los peores formas de trabajo infantil. Adopción de reglamento interno del trabajo. Esta obligación de tener un reglamento interno de trabajo, todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de 10 en empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas la obligación es tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. Programa de salud ocupacional. El programa permanente de salud ocupacional debe contemplar las siguientes medidas: actividades de medicina preventiva, actividades de medicina del trabajo, actividades de higiene y seguridad industrial, funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Los inspectores de trabajo y seguridad social ejercen su función de inspección, vigilar y controlar en todos los territorios nacionales y conocer los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y del derecho colectivo del trabajo en el sector público. Protección a la maternidad. La protección consagrada por ley en beneficio con la maternidad se concreta en varios frentes. Protección especial contra el despido, debido al principio de igualdad, y a la especial protección constitucional a la maternidad, debido a obtener permisos previos del funcionamiento de trabajo. Seguro de vida colectivo obligatorio. Es una prestación social de carácter especial a cargo del empleador que fue creada con el fin de cubrir el riesgo de la muerte de los trabajadores, cualquiera que sea la causa que la produzca. Todas las empresas de carácter permanente, independiente de su capital, están obligadas a efectuar su cargo del seguro de vida colectivo a todos los trabajadores.
Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea las causas del fallecimiento, origina parte el empleador la obligación de pagar a sus familiares o beneficiar a los salarios y prestaciones sociales que se hayan causado. Auxilios funerarios. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro o de un afiliado o un pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario que equivale al último salario base del cotizante. Capítulo 6. Términos de contrato, trabajos indemnizantes y sindicatos. La terminación del contrato de trabajo es el hecho mediante el cual, por causa preventiva o no de la voluntad de las dos partes contratantes, estas cesan en el cumplimiento de sus obligaciones y terminan la relación laboral que lo vinculen en los eventos de terminación unilateral del contrato de trabajo. Sin justa causa por parte del empleador, debe tenerse en cuenta que para proceder a la terminación del contrato de trabajo del empleador debe informar por escrito al trabajador a la última dirección registrada dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y para fiscales sobre los salarios de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que lo certifiquen. Terminación en el caso de retiro con justa causa. En el caso de que el empleador haga uso de la facultad y determinación del contrato del trabajador a la relación legal o reglamento para garantizar que no exista solución de continuidad entre la fecha del retiro y la fecha de inclusión en la nómina de prestación. Pensionado. Libertad de asociación en materia laboral, Sindicato de Derecho Colectivo del Trabajo. Artículo 12.353 del Código Sustantivo de Trabajo consagrado la obligación del Estado colombiano en el sentido de garantizar el ejercer del derecho de asociación sindical y establecen sanciones drásticas, administrativas y penales para quienes atenten contra el mismo. Trabajador amparado por el foro sindical. Estarán amparados por el foro sindical los fundadores de un sindicato, los trabajadores con anterior a la inscripción en el registro sindical, los miembros de la junta directiva y sus directivos de todo sindicato. Conclusiones y recomendaciones personales al curso en general. Conclusiones. Al terminar el anterior trabajo se conoció todo lo referente y opinión del trabajo colaborativo número 1. Además se indagó a fondo sobre ciertos capítulos de la unidad del curso de legislación laboral, en este caso los capítulos 5 y 6, haciendo referencia a los regímenes especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad, prestaciones sociales en caso de muerte, terminación de contrato, indemnización y sindicatos. Todos estos puntos ya mencionados anteriormente. Muchos de estos puntos en Colombia son violados y no los cumplen como se debería. En el caso de los regímenes especiales, como servicio domiciliario, los sueldos no son los apropiados y no le brindan los beneficios que otorga la ley. Ocurre igual con el trabajo en menores de edad. Muchos niños son obligados a trabajar y en las peores condiciones y no hay ningún ente que esté pendiente de esto. Lastimosamente estamos en un país que nos falta mejorar mucho, a pesar que están las leyes, los decretos y reformas y demás normas, no hay ente que dedique su disposición al 100% para que se cumpla. Recomendaciones. Debe conocer y manejar este sistema como es la legislación laboral, es poder defender en una sociedad llena de información, de conocimiento, lo que debemos entender sobre el porqué de algo, cómo se dan cosas refiriéndonos a la parte laboral. Mi aporte a esto es siempre hacer las cosas bien y defender lo que nos pertenece por ley. Gracias, esta es mi presentación y espero sus comentarios.